nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Hermanos, buenos días. Sed bienvenidos a la celebración de la Eucaristía de este martes de la octava semana del tiempo ordinario. Hoy terminamos esta primera parte del tiempo ordinario, puesto que a partir de mañana, miércoles de ceniza, comenzamos ese tiempo fuerte que es la Cuaresma y la celebración de los misterios pascuales. Pues como acabamos de oír en el canto de entrada, caminamos en presencia del Señor. Es lo que hacemos cada vez que celebramos la Eucaristía y escuchamos su palabra. Un saludo muy cordial y cercano a todos aquellos hermanos nuestros que a través de Canal 13 Televisión se unen a nosotros en la celebración eucarística. Y ahora, al comenzar estos sagrados misterios, en un momento de silencio, pedimos perdón al Señor por nuestros pecados. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos, Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva el mundo, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Concédenos, Señor, que el mundo progrese según tu designio de paz para nosotros y que tu Iglesia se alegre en su confiada entrega. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Eclesiástico. Quien observa la ley multiplica las ofrendas. Quien guarda los mandamientos ofrece sacrificios de comunión. Quien devuelve un favor hace una ofrenda de flor de harina. Quien da limosna ofrece sacrificios de alabanza. Apartarse del mal es complacer al Señor. Un sacrificio de expiación es apartarse de la injusticia. No te presentes ante el Señor con las manos vacías, pues esto es lo que prescriben los mandamientos. La ofrenda del justo enriquece el altar. Su perfume sube hasta el Altísimo. El sacrificio del justo es aceptable. Su memorial no se olvidará. Glorifica al Señor con generosidad y no escatimes las primicias de tus manos. Cuando hagas tus ofrendas, pon cara alegre y paga los diezmos de buena gana. Da al Altísimo como Él te ha dado a ti, con generosidad, según tus posibilidades, porque el Señor sabe recompensar y te devolverá 7 veces más. No trates de sobornar al Señor, porque no lo aceptará. No te apoyes en sacrificio injusto, porque el Señor es juez y para Él no cuenta el prestigio de las personas. Palabra de Dios. Al que sigue el buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Congregadme a mis fieles que sellaron mi pacto con un sacrificio. Proclame en el cielo su justicia. Dios en persona va a juzgar. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Escucha, pueblo mío, voy a hablarte. Israel, voy a dar testimonio contra ti. Yo soy Dios, tu Dios. No te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza, cumple tus votos al Altísimo. El que me ofrece acción de gracias, eso me honra. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios.
Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito seas, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a los pequeños. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo, Pedro se puso a decir a Jesús: ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo: en verdad os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o madre o padre, o hijos o tierras por mí y por el Evangelio, que no reciba ahora en este tiempo 100 veces más casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras con persecuciones, y en la edad futura vida eterna. Muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros. Palabra del Señor. Sentaos un momento. Seguimos leyendo hasta hoy, porque ya a partir de mañana las lecturas serán distintas. Seguimos leyendo, como digo, el libro del Eclesiástico. Y en él pues vamos a ir encontrando, o hemos ido encontrando durante estos días, una serie de consejos, de reflexiones que nos hacen pues penetrar un poco más en la palabra de Dios y ver lo que Dios nos pide y quiere de nosotros. Ayer decíamos: retorna al Señor y abandona el pecado. Retorna al Señor y abandona el pecado. ¿Y qué es lo que nos dice el fragmento que hemos proclamado hoy como palabra de Dios? Pues todo lo positivo. El que de verdad abandona el pecado y retorna al Señor se va a encontrar con toda la retahíla de cosas que nos dice la lectura de hoy, porque nos dice cómo quien guarda los mandamientos ofrece sacrificios de comunión, quien devuelve un favor hace una ofrenda de flor de harina, quien da limosna ofrece sacrificios de alabanza. Y así toda la lectura lo enumera en positivo, diciendo: efectivamente, si abandonas el pecado, si retornas al Señor, date cuenta de que toda tu vida va a ser hacer el bien. Y eso Dios lo premiará, Dios te lo reconocerá. No te presentes ante el Señor con las manos vacías, precisamente por eso, porque nos invita a hacer el bien. Y hacer el bien significa presentarnos al Señor con las manos llenas. La ofrenda del justo enriquece el altar. El sacrificio del justo es aceptable, su memorial no se olvidará. Y así va toda la lectura de hoy del libro del Eclesiástico, haciéndonos ver cómo, por una parte, el comportamiento ético de la persona, como por otra parte el cumplimiento de los mandatos del Señor y finalmente incluso el ritual, que muchas veces hasta el propio Jesús en el Evangelio a veces lo critica cuando el ritual es puramente pura apariencia. Bueno, pues si haces todo esto bien, como dice el libro del Eclesiástico, hasta el ritual, el culto, tendrá sentido. Da al Altísimo como Él te ha dado a ti, con generosidad según tus posibilidades. El Señor sabe recompensar y te devolverá 7 veces más. Bueno, ese te devolverá 7 veces más lo retomamos en el Evangelio de hoy. El Evangelio de ayer
el de hoy es continuación del de ayer. El Evangelio de ayer era el del joven rico, si recordáis, y las palabras de Jesús de es más difícil que un camello entre por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de los cielos. Y los discípulos quedan sobresaltados, diciendo entonces, ¿quién podrá salvarse ante esas palabras de Jesús? Y Jesús responde, lo que no es posible para el hombre sí lo es para Dios. Y la reacción de los discípulos al Evangelio de ayer es el Evangelio de hoy. Pedro, en nombre de los demás, fíjate, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y ahí está la reacción de Jesús, donde dice, en verdad os digo que no hay nadie que haya dejado casa, familia, etcétera, por mí tendrá en esta vida 7 veces más, que es lo que decía el libro del Eclesiástico, tu recompensa será 7 veces más. Él recoge estas mismas palabras, el que lo deja todo por mí, pero pone una postilla que tenemos que tener muy en cuenta, porque dice, recibirá 100 veces más casas, hermanos, hermanas, tal, con persecuciones. Es decir, que no consiste solo en dejarlo todo, sino que en ser conscientes de que el seguimiento de Jesús lleva consigo momentos de dificultad, de adversidad, de persecución, de sacrificio, de entrega, de negación. Todo eso lo lleva consigo el seguimiento de Jesús. Y si eso se lo dice Jesús a los discípulos más queridos, a sus apóstoles, pues a nosotros nos va a decir lo mismo. Si queremos seguirle de verdad, tenemos que tener en cuenta y ser conscientes de que en nuestra vida y en las circunstancias en que vivamos en cada momento, vamos a tener incomprensiones, vamos a tener persecuciones, vamos a tener momentos duros en nuestra vida. E introduce al final ya del Evangelio de hoy, que como veis es breve, introduce también un criterio que sin duda para los discípulos produce o provoca confusión, porque lo último que dice es muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros. Es una constante en los evangelios el que Jesús siempre nos dice que el que quiera ser primero, que se ponga el último, que el que quiera ser verdaderamente el más importante, que sea el servidor de todos. Y ese criterio en aquel momento, desde luego, no era lo más normal. Entonces, el que Jesús insista en estos criterios de actuación, de comportamiento del seguidor de Jesús, el que insista en ello no deja de provocar una cierta confusión. ¿Pero qué dice este hombre? ¿Qué dice este hombre? Si lo importante es ser el primero y ocupar los primeros puestos, pues no. El que me quiera seguir, que se ponga el último, que sea el servidor de todos. Y así tenemos que recibirlo también nosotros, y recibirlo como un mandamiento, también como un mandato del Señor. El que quiera ser importante, que se ponga el último y que se ponga a servir a los demás. Que para eso está el cristiano, para ser servidor del hombre, para hacer del que está al lado un hermano, de ir, pregonando y llevando a la práctica la fraternidad entre todos nosotros. Pues que en este último día del tiempo ordinario, ya preparándonos para la Cuaresma, que comenzamos mañana, que estas palabras del Señor, el servicio a los demás, el seguimiento
a Jesús dejándolo todo si es necesario, el pasar por adversidades y pasar por dificultades en la vida, que todo ello nos haga ver que ahí está el verdadero encuentro con el Jesús que Él mismo fue servidor de todos nosotros y, naturalmente, Salvador de todos nosotros. Que el Señor nos ayude a vivirlo así en la Eucaristía. Pidamos ahora la gracia de Dios nuestro Padre, por nosotros y por todos los hombres. Respondemos diciendo: te rogamos, óyenos. Para que el Espíritu de Dios inspire y fortalezca a nuestro Papa y a nuestro Obispo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que las iglesias cristianas alcancemos la unidad bajo la guía del único pastor, que es Jesucristo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los pecadores se conviertan, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que haya paz y prosperidad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los gobernantes acierten en su labor, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los enfermos recobren la salud, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los que celebramos esta Eucaristía nos mantengamos constantes en el camino del Evangelio, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Padre, nuestra oración y concédenos lo que con fe te pedimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros bebida de salvación. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oh Dios, que nos das lo que hemos de ofrecerte y vinculas esta ofrenda a nuestro devoto servicio. Imploramos tu misericordia para que cuanto nos concedes redunde en mérito nuestro y nos alcance los premios eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado. Por Él, que es tu Verbo, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y con todos los santos, proclamamos tu gloria, diciendo a una sola voz: Santo, Santo, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Y este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de estar aquí en tu presencia, celebrando esta Eucaristía. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Recordamos especialmente en esta Eucaristía a nuestra hermana Carmen. A ella y a cuantos murieron en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, hermanos, todos juntos y unidos a una sola voz, nos dirigimos al Padre con las palabras que el propio Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo,
mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor sea siempre con vosotros. Démonos la paz como hermanos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo nuestro Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. Oremos. Saciados con los dones de la salvación, invocamos, Señor, tu misericordia, para que mediante este sacramento que nos alimenta en nuestra vida temporal, nos haga participar en tu bondad de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.